Bien, buenos días, doctora Elisa y compañeros que nos estén viendo. En esta ocasión vamos a hablarles de nuestro tercer taller, lo cual fue empatía y asertividad. Bien, voy a comenzar compartiendo mi pantalla para mostrarles nuestra guía de conducción, que sería nuestro informe. Esta actividad la estamos haciendo el viernes 28 de mayo, exactamente fueron con casi 16 estudiantes de cuarto B de secundaria. Como ya expliqué y mencioné, nuestro tema fue empatía y asertividad. Nuestro propósito fue informarle a los estudiantes acerca del tema de empatía y asertividad, para que conozcan lo que es su definición, sus características, cómo fomentar tanto la empatía como la asertividad. Y por qué este tema es importante, sobre todo en esta situación del COVID-19 por las clases virtuales y cómo se van a desenvolver con sus compañeros. En estrategias de aplicación, como motivación por el grupo de WhatsApp, se les mandó una infografía acerca de empatía y asertividad. Y se les hizo una pregunta a ver qué entendieron y ya. En nuestra exposición es una presentación chiquita de 6 diapositivas con una definición general de empatía y asertividad con las características de cada uno y cómo fomentar para ser una persona empática y asertiva. Y se hicieron dos dinámicas, se mostró dos dinámicas, una de cada tema. Como puede ser empatía, que se llama poniéndonos en los zapatos de. Y con esta dinámica lo que se quiso hacer es demostrar lo mucho que nos cuesta ser empáticos con ciertas personas en específico en nuestro entorno, amigos, compañeros, maestros, familiares. Entonces, en un papel vamos a escribir el nombre de una persona con lo cual no seamos tan empáticas y vamos a describir cómo nos hace sentir, en qué situaciones no podemos ser empáticos y cómo podríamos mejorar esa empatía. Y la segunda dinámica es la asertividad, que se llama la técnica del sándwich, que consiste en que en las rebanadas que van a ser algo positivo, en medio va a estar el jamón, que es la crítica, y lo negativo. Y vamos a expresar primero con lo positivo, qué hacer con los comentarios, qué haremos con la crítica y vamos a concluir con lo positivo de la situación. En los resultados obtenidos podemos decir que al finalizar nuestro taller los resultados fueron óptimos porque los alumnos expresaron lo que sintieron y se plantearon estrategias para ser más empáticos y ser más asertivos. Tanto con sus compañeros como con los profesores. Y ambos dieron a conocer su respuesta, o sea, qué es lo que pensaron, cómo se sienten en este ámbito de clases virtuales. Y que van a tomar, y mencionaron de qué es lo que van a hacer para ser un poquito más empáticos. Eso sería con respecto a nuestra empatía, a nuestro informe. Bien, ahora vamos a mostrarles qué es exactamente lo que hablamos con ellos. Como mencioné, lo primero que hicimos fue mandarles una infografía. Una pequeña infografía acerca de lo que era empatía y asertividad. Como pusimos lo que era la conciencia, la capacidad del esfuerzo, algunas imágenes para hacerlo un poquito más dinámico. Y ahora yendo con la exposición, vamos a ir con empatía y asertividad. Bien, ¿qué es la empatía? La empatía es el sentimiento de identificación con alguien o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la empatía es la capacidad para entender los sentimientos de otras personas, incluso cuando nosotros la estamos pasando mal. Y bueno, también podemos decir de que es importante no confundir la empatía con otras emociones, como la compasión. En este caso de compasión, sí, se tiene empatía, pero lo que busca la compasión es terminar con el sufrimiento de esa persona.
Entonces la empatía es un requisito para la compasión. Luego tenemos lo que son las características que tienen las personas empáticas. Por ejemplo, para ser una persona empática hay que reunir una serie de cosas. Entre ellas tenemos la sensibilidad de sentir lo que otro siente. O sea que las personas empáticas son sensibles y entienden los sentimientos de los demás. Luego tenemos lo que es les gusta escuchar. O sea, escuchan atentamente lo que los otros les quieren decir. O sea, no se limitan a oír solamente lo que las personas les cuentan, sino que escuchan y entienden. Luego tenemos lo que son, les gusta ser respetuosas y tolerantes. Esto quiere decir de que respetan las decisiones de los demás a pesar de que quizás nosotros no hubiéramos tomado esas mismas decisiones. Creen en la bondad de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando conocen a alguien, aunque esa persona digan no, que es una muy mala persona o que tiene una mala fama, suponen de que esa persona es buena hasta que les demuestre lo contrario. O sea, quiere decir de que creen que las personas son buenas por naturaleza. Hablan con cuidado. A esto quiere decir que intentan ser un poquito más cuidadosos al momento de expresarse y quieren tener el menor impacto negativo con la otra persona. Y por último, es que entienden qué es lo que entienden que cada persona es diferente, o sea, que tratan a cada persona de acuerdo a la situación y de acuerdo a cómo sea la persona. Luego tenemos lo que es cómo fomentar la empatía. Bien, existe una serie de tareas que se pueden realizar para fomentar la empatía. Por ejemplo, primero, desarrollar lo que es la escucha activa. O sea, queremos decir que queremos entender lo que la otra persona nos va a decir. Y nosotros tenemos que también transmitirle lo que hemos entendido. O sea, no solo se trata de escuchar de oír lo que nos está diciendo, sino de escuchar y entender. Luego tenemos lo segundo, que es vivir sin prejuicios, porque las personas empáticas son personas respetuosas, son personas tolerantes y son personas que no juzgan a los demás y tenemos que tratar de entenderlos. Luego tenemos la tercera, que es seguir pautas saludables, o sea, concentrarnos en las expresiones y valores, y en las expresiones verbales y no verbales de las personas. O sea, no solamente tenemos que expresarnos, no solamente tenemos que expresarnos en lo que está diciendo, sino cómo se comporta, sus manos, su mirada, si se muerde el labio, entre otras cosas. Y el cuarto, y creo que es el más importante, es entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque para entender a los demás, para ser empáticos con los demás, primero tenemos que ser empáticos con nosotros mismos. Primero tenemos que entendernos nosotros mismos. Tenemos primero que entender nuestros sentimientos, entender nuestras acciones. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de la empatía? Que es la habilidad que tienen algunas personas para ponerse en el lugar de otros y está relacionado con el apoyo, está relacionado con la comprensión y está relacionado con lo que es la escucha activa. Y bueno, las personas empáticas saben escuchar, son personas sensibles, son personas tolerantes. Y aparte de que ser empático, ser una persona empática tiene bastantes beneficios, como el aumento de la autoestima o como el desarrollo como el desarrollo emocional. Entonces se puede entrenar, se puede desarrollar mediante el respeto y algunas pautas. Bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañera Soledad para que ella les explique un poco más acerca de lo que es asertividad. Bueno, también se tocó el tema de lo que es asertividad, tocamos lo que es el significado de lo que es asertividad, explicamos a los alumnos cuál es lo importante que es la asertividad y como lo dice acá, la habilidad de expresarnos, tanto nuestros deseos, nuestros sentimientos de forma adecuada y también decir nuestras propias opiniones respecto a nosotros cómo nos sentimos y cómo nos vamos a sentir en el momento indicado o en las situaciones que tenemos en nuestras vidas.
Siguiente. Ya. También explicamos lo que es cómo podemos ser más asertivos, donde también explicamos en cada punto lo importante que es cada uno de estos puntos. Lo primero que hemos hablado es acerca de la emoción, de cómo pueden expresarse, en cómo sentirse. Entonces, ahí es donde indica que hay que aclarar también nuestras emociones, que hay que decir nuestras emociones sin que ocultemos y también siempre hablar con la verdad, que es otro punto, decir cómo nos sentimos en realidad. Siempre estar al tanto de cada uno de nuestros puntos de vista. Entonces, también tenemos el lenguaje corporal, que es muy importante en el tema de ser más asertivos. Y en el lenguaje corporal decimos que tenemos que tener una postura firme y calmado. Cuando tenemos una situación, tenemos que saber estar calmados y sobre todo llevar un tono de voz pasivo y no agresivo para la persona que nos va a escuchar o a la persona que queremos decirle en cómo nos sentimos y también expresar lo que realmente nosotros sentimos. Siguiente. Ya, también les hablamos sobre las características para ser una persona asertiva. Les indicamos de que tenemos que primero hacer nuestra opinión de forma honesta, decir cómo nos sentimos, como por ejemplo dando nuestra respuesta a algún problema o situación que hayamos tenido. Siempre decirlo de manera honesta y directa. Entonces, en el segundo punto también decimos lo que es el simple y directo, donde tenemos que realizar nuestras peticiones de manera sencilla. En una conversación, una situación que tenemos con una persona, siempre hay que estar directos y no estar poniendo algún tipo de excusas o tratando de nosotros evitarnos nosotros mismos. Y simplemente hay que hablar con claridad y sinceridad frente a alguna situación que nos esté pasando o incomodando. Y tercer punto, también tenemos nuestra seguridad de hablar con claridad, donde tenemos que mostrarnos bastante seguridad en el momento que hablamos con una persona. Tenemos que mostrar seguridad y también sobre todo que la otra persona nos pueda entender lo que estamos expresando o lo que estamos sintiendo. Y también tenemos el ser persistente, que son las personas que en el momento que estamos en una situación, ser persistentes y no tener límites sin enfrentarnos a situaciones complicadas. Digamos, en las situaciones complicadas que hayamos tenido, siempre en esas situaciones tenemos que aplicar lo que es el ser persistente tanto con nuestro entorno familiar y con nuestro entorno social. Y también elige cuándo ser asertivo, decimos cuándo tenemos que ser asertivos con las personas que nos están escuchando. Entonces tenemos que saber decir las cosas como en realidad nosotros estamos sintiendo y de esa manera tenemos que aplicar lo que es ser asertivo. Y en el último punto que hemos tocado también con ellos es acerca de hablar en primera persona, de mencionar la palabra el yo. Siempre en el momento que estamos expresándonos, siempre decirnos yo o yo hice tal cosa o yo me siento así o yo me siento mal o yo me siento feliz y nunca tratar de evitar esa palabra o poniendo de excusa a otra persona o poniendo la situación a otra persona, simplemente aceptar de nuestras emociones, en cómo nos sentimos y cómo realmente tenemos que sentirnos. Y de esa manera, concluyendo con esto, les indicamos que la asertividad es muy importante para cada uno de ustedes y que ellos también tomen en cuenta lo importante que es la asertividad. Y solo eso. Sí, doctora. Esa fue nuestra exposición acerca de lo que es empatía y asertividad. Ahora vamos a pasar a las dinámicas. En cuanto a las dinámicas, yo hice una dinámica que se llama poniéndonos en el zapato de.
lo cual consiste básicamente en un papel escribir el nombre de una persona. En este caso yo puse a mi hermana Camila. Bien, primero, lo primero que tenemos que hacer es pensar en la persona en la que seamos, en la que creamos que somos menos empáticas. En este caso yo elegí a mi hermana. Lo segundo que tenemos que hacer es describir las situaciones en las que no podemos ser empáticos con ella. Yo no soy empática con mi hermana cuando ella a veces me pregunta a cada rato como que, ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué vas a hacer esto? O quiere mandar de alguna manera. Lo tercero que vamos a hacer es describir qué es lo que hace esa persona para que me resulte a mí difícil ser empático. Por ejemplo, sus actitudes, sus expresiones. Entonces, por ejemplo, mi hermana cuando me pregunta esas cosas, lo pregunta en un tono un poquito altanero, como que, ¿pero por qué? O un tonito mandón. Y es como que yo prefiero ignorarla a discutir con ella. Luego, lo otro que tenemos que hacer es describir cómo es la actitud, cómo su actitud me hace sentir a mí. Y a mí me hace sentir un poquito agobiada. Es como que, ay, prefiero ignorarla, como que prefiero no tomarte en cuenta para evitar peleas, para evitar problemas. Lo quinto es reflexionar y pensar en el por qué esa persona podría estar actuando de esa manera. Yo creo que quizás ella actuó así por lo que está en la adolescencia y por la influencia de las películas o de las series que miras, como que se quiere sentir mayor, quiere sentir que de alguna manera tiene el poder de algo o de la situación. Lo sexto que tenemos que hacer es pensar en situaciones en las que nosotros actuamos de esa manera. Yo actúo a veces, por ejemplo, así con mis padres, cuando yo estoy ocupada o estoy haciendo algo y mis padres me dicen como que, oye, voy a salir. O, sí, no vamos a estar acá ahora porque tenemos que hacer algo. Y es como que yo, ¿pero por qué? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué? No, ¿a dónde van a ir? ¿A cuánto se van a demorar? Y es como que los molesto demasiado en ese aspecto. Y lo séptimo es buscar maneras en las que como creemos que podemos ser más empáticos con esa persona. Yo creo que puedo ser más empática con ella en el sentido de que quizás yo necesito escucharlo un poco más, interesarme un poco más en lo que hace, en lo que mira, en lo que le gusta, en lo que no le gusta. Ya. Con en el tema de asertividad, la dinámica que hemos hecho es la técnica del sándwich, que lo dijimos al comienzo de la guía de conducción. La técnica del sándwich consiste más que todo en que uno pueda tomar reflexión acerca de cómo tratamos a la persona o cómo tenemos que tener una respuesta adecuada y pasiva para que nos presente ese tipo de situaciones que muchas veces se nos ha presentado situaciones de las cuales es muy difícil para nosotros poder decir un no. Entonces, la técnica del sándwich consistía en las rabanadas, en dos rabanadas. El sándwich tiene dos rabanadas, entonces de las cuales eso vamos a mostrar como algo positivo. Y el tema del medio, que es la crítica, que viene a ser el jamón o el queso, entonces eso va a ser algo negativo para nosotros. Entonces, eso lo podemos aplicar, como por ejemplo yo lo apliqué con el tema de mi mamá. Entonces, quizás mi mamá de la nada viene a mi cuarto y me dice que me dice alguna opinión, me viene a decir una opinión de la cual yo no le he pedido o no le había comentado acerca de que me dio una opinión. Entonces eso viene a ser alguna crítica para nosotros, algo negativo para nosotros y un poco difícil poderlo decir. Entonces, primero vamos a empezar con lo positivo, que es las rebanadas, decir a nuestras mamás de manera positiva, decirles que agradezco, mamá, por haberme decidido tu opinión. Y ahí viene donde viene a decir la crítica, que es lo difícil para nosotros, donde tenemos que decir el por qué, eh, que mamá, yo no te he pedido mi opinión y, bueno, tu opinión acerca de este tema.
Y eso es difícil para nosotros, entonces es donde tenemos que nosotros saber lidiar y en ese es donde tenemos que aplicar el tema de la asertividad, en ese momento lo negativo o la crítica que nos cuesta a nosotros decirlo. Y ahí es donde terminamos y concluimos con el final de la rabanada del sándwich. Entonces con esto formamos, ahí hacemos un comentario positivo más y decimos las palabras de agradezco mamá de que me hayas dicho tu comentario, pero sería adecuado que tú me digas en un momento que yo te lo pida, por favor. De manera amable decirle a nuestras mamás de cómo tenemos que ser asertivos. Y más que todo en eso consiste el ser asertivos. En esa técnica, la técnica del sándwich es bastante útil para que nosotros, cada uno de nosotros podamos ser asertivos. Ya. Ya. Muy bien, ahora vamos a mostrarles nuestras evidencias. Como yo mencioné, esta fue la imagen, la infografía que les mandamos a sus WhatsApps, porque tenemos un grupo en general. Bien, como evidencias, bueno, en esta primera vimos cómo ellos empezaron a ir conectando uno por uno, y bueno, bien. En esta imagen, cuando ya empezaron a conectarse, les preguntamos cómo les había ido en vacaciones y también les pedimos opiniones acerca de la empatía que habían entendido de la infografía que les habíamos mandado y pues ellos nos mencionaron como que, sí, entendimos que la empatía es esto, otro. Entonces luego pasamos con el tema de la exposición. En este tema de exposición empezamos a profundizar un poco, como ya mencionamos, la definición, sus características, cómo fomentarlo un poco más. Aquí en esta parte se puede ver de que empezamos con las dinámicas. Tanto yo como mi compañera Soledad empezamos con las dinámicas y hacerlo un poquito más didáctico. Y en esta última empezamos a responder las preguntas que cada uno empezó a hacernos, como que qué habían entendido acerca del tema. Entonces cada uno empezó a dar su opinión, al igual que la maestra. Su maestra también empezó a hablar, a decir cómo se sienten, sobre todo por la entrega de libretas que iba a ser justo este día, como a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Empezaron a mencionar de que sí, se sentían nerviosos y algo así. Entonces empezamos a responderles las preguntas o, bueno, a darles un poquito más de estrategias o cómo ser. Y les pusimos más ejemplos en su mismo ámbito de estudios, que es la modalidad virtual. Bien, doctora Elisa, eso sería todo lo que hemos avanzado con mi compañera Soledad sobre el tema en general de empatía y asertividad. Gracias.